Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, he visto algunas dudas en el Facebook y me parece importante tener la posibilidad a través de este video de tratar de evacuarlas, desarrollando con un poquito más de precisión algunos temas que quizá no se han dado o que se han dado muy livianamente. Obviamente esto por falta de tiempo, de profundizar, los profesores tenemos que elegir a dónde hacer hincapié, poner más énfasis y por supuesto queda la posibilidad de que ustedes lo que no entiendan lo presenten como duda, lo planteen y la duda de uno seguramente enriquezca al resto del grupo. En este caso nosotros encontramos dificultades, he podido advertir las dificultades en algún instituto que no hemos desarrollado, como el protesto, que lo hemos desarrollado sí, pero lo hemos desarrollado a la inversa, al explicar la cláusula sin protesto. Entonces, dos palabras acerca de este instituto del derecho cartular, que es específico sobre el derecho cambiario, que no está en el derecho común y que necesariamente tiene efectos directos sobre la caducidad, sobre las acciones de regreso y algunas otras serie de cuestiones que ustedes van a ir viendo a medida que vamos conversándolo. El protesto, para que ustedes entiendan bien, es la exigencia de dejar constancia de una situación cambiaria insatisfecha. Esa situación cambiaria insatisfecha, según la ley, tiene que consistir en la falta de aceptación por parte del girado o en la falta de pago directamente. Hay alguna doctrina que también extiende este concepto a la falta de asentamiento de la vista en las letras a cierto tiempo vista. Ya vamos a ver cuáles son cada una. De modo tal que esto de dejar constancia de una situación cambiaria insatisfecha, en definitiva podríamos traducirlo como dejar constancia de la falta de aceptación o de pago, o la falta de asentamiento del girado de la vista en la letra, en las letras a cierto tiempo vista, para poder saber desde qué momento empieza a correr el plazo de presentación. Por ejemplo, en una letra a cierto tiempo vista podría ser a 180 días vista, y va a comenzar esos 180 días a correr desde que se asiente la vista por parte del girado. ¿Qué pasa si le tocamos el timbre al girado, le pedimos que asiente la vista y él se niega a hacerlo? Bueno, en ese caso debemos dejar constancia de esta situación cambiaria insatisfecha que ya no consiste en la falta de aceptación ni en la falta de pago, sino en la falta de asentamiento de la vista. El protesto, según la ley, puede ser por acta notarial o por notificación postal bancaria. Pero la verdad es que la notificación postal bancaria no ha sido reglamentado por el Banco Central y, en consecuencia, al no haber sido reglamentada, ha quedado como única forma de protesto el del acta notarial a través de un escribano público. De modo tal que entre las explicaciones que yo les di cuando desarrollé como una cláusula de mediación facultativa de interés, la cláusula sin protesto, y estas otras precisiones, nos encontramos en la condición de poder decir que el protesto entonces es necesario realizar cuando no exista la dispensa del protesto. El artículo 50 del decreto ley nos da la posibilidad de que el librador o cualquier endosante pueda dispensar al poseedor legitimado del título a que realice este acto de constatación de la falta de aceptación o de pago, se libere de esa carga y conserve las acciones directas y de regreso de acuerdo a la ley de circulación en contra de todos aquellos endosantes y sus avalistas y del librador de la letra de cambio y en contra del girado aceptante en el caso de la acción directa. De modo tal que el protesto, en definitiva, va a tratar de dejar manifestado, expresado en un acta notarial, constatado, de que no se produjo la aceptación de la letra y a partir de ese minuto nacen las acciones regresivas, porque no va a haber una acción directa, porque la falta de aceptación por parte del girado importa de que el girado nunca se constituyó en obligado cambiario. Y en consecuencia no va a haber una acción directa que van a hacer solamente en el caso de que el girado acepte la letra de cambio. En el caso de que el girado la rechaza, no la acepta, no es obligado cartular y en consecuencia las únicas acciones que nos quedan son las acciones de regreso en contra de los endosantes y en contra del avalista de cada uno de esos endosantes y asimismo en contra del librador de la letra de cambio. Muy bien, es necesario realizar el protesto cuando no existe la dispensa, es decir, aquella letra de cambio en la cual no existe la cláusula de mención facultativa, sin gastos, retorno sin gastos o sin protesto, es una letra de cambio que requiere ser debidamente protestada. Y la forma de protestarla es a través de un acta notarial que debe guardar todos los requisitos previstos por la ley en los artículos 60 o similares, no 60 exactamente, sino el 66.
que establece los requisitos que tiene que tener el acta de protesto, a lo que me remito en aras a la brevedad, naturalmente. Pero el efecto fundamental de esta figura del protesto es que una vez protestada la letra, no solamente van a tener acción de regreso y la acción directa que van a conservar aun cuando no la protestaran en el caso de una letra aceptada y no pagada. En el caso de una letra aceptada y no pagada, ustedes, si no protestasen la letra, conservarían la acción directa en contra del aceptante y perderían la acción de regreso en contra de los obligados de regreso. Es decir, se operaría aquí lo que se denomina la caducidad cambiaria, es decir, la pérdida del derecho por la inobservancia o incumplimiento de alguna de las cargas exigidas por la ley para la conservación de ese derecho. Y la conservación de ese derecho en nuestro ordenamiento jurídico depende de la realización del protesto. Por lo tanto, no hacerlo importa la caducidad de la acción de regreso. Creo que esto es suficientemente claro y si existiese alguna duda mayor, me lo tendrían que hacer saber a través del sistema de comunicaciones que tenemos. Paso ahora a contestar algunas dudas que han presentado algunos de los alumnos del curso. Por ejemplo, tengo acá una de Gregorio Damia, en el que establece qué pasa con la dualidad planteada por Scruti entre la legitimación y la titularidad y la circulación en cada una de ellas, y pide un ejemplo de un no titular legitimado. Vamos primero por la primera parte. Dualidad entre legitimación y titularidad. Miren, la verdad es que el sistema cambiario no establece la exigencia de que el tenedor de la letra de cambio, el portador de la letra de cambio, sea un propietario de la letra. Es decir, lo que la ley exige es que haya guardado una cadena ininterrumpida de endosos que legitime suficientemente al que lo porte en el momento, ya sea a título de dueño, a quien llamaremos poseedor legitimado, como cualquier hecho de la posesión, quien lo tiene con ánimo de dueño, quien lo tiene reconociendo la propiedad del título en sí mismo, es un poseedor legitimado. Pero podría suceder de que hubiese un tenedor, es decir, aquella persona que detenta el título material en su mano, a raíz de tener un endoso en blanco, tiene la legitimación suficiente para ejercer los derechos cartulares que emergen del título como si fuera propio, pero es un simple tenedor porque reconoce la propiedad del título en otra persona. Puede ser porque la otra persona se lo haya confiado, se lo haya dejado en garantía, se lo haya dado porque se fue de viaje y le pidió que antes de que se le caduquen o se le prescriban ciertos derechos los haga valer como si fueran propios, pero en realidad esa persona por una cuestión extracartular, en la que tiene una relación con el verdadero propietario del título, que se lo transfirió a través de un endoso en blanco, esa persona perfectamente puede hacer valer los derechos sin ser un propietario, simplemente es un tenedor, es un portador del documento. Por lo tanto, no existe a los efectos prácticos una diferencia sustancial entre ser el poseedor legitimado del documento, el simple tenedor o un portador en la medida de que esa persona se encuentre suficientemente legitimado, suficientemente investido de las facultades que emergen del título a través de una cadena ininterrumpida de endosos. Y acá piden el ejemplo de un no titular legitimado. Un no titular legitimado es confusa la formulación porque la palabra titular no está dentro del vocabulario que utilizamos siempre. Nosotros, fíjense ustedes que para individualizar a la persona que es el beneficiario de la letra, es decir, aquella persona a favor de quien la letra ha sido librada, se llama beneficiario, pero también cuando esa letra ha circulado, le llamamos al endosatario que la recibe poseedor legitimado, portador del título o simplemente el tenedor. Pero no le hablamos de titular, porque la titularidad del derecho, en este caso, surge de la cosa mueble, entrega manual de la cosa, la posesión de la cosa, el detentar la cosa, es decir, el papel, el documento con el derecho incorporado, lo faculta para ejercer los derechos cartulares. Entonces ya aquí no hay una titularidad. Desde el momento de que no se registra el dueño de un pagaré en ningún libro,
no hay una propiedad registrada, no hay una titularidad de dominio, no hay un título de dominio que me haga ser dueño del documento, de la letra o del pagaré. Por eso, cualquier persona, ejemplo de un no titular legitimado, es esa persona a quien yo le digo, me siento enfermo, estoy internado en terapia intensiva, no puedo ir a cobrar el documento, te pido que lo hagas en mi nombre. Y para evitar hacer funcionar la representación cambiaria, que perfectamente podría haberse hecho a través de un endoso en procuración o a través de un poder a favor de esta persona, se lo endosa en aras a la relación de confianza que lo vincula con el endosante y le dice, te lo endoso, lo cobras y cuando tengas el dinero me lo traes. Eso estaría dado en el marco de una relación familiar, en el marco de una relación asociativa de máxima confianza, en la cual la persona que lo cobra es automáticamente desde ese momento perfectamente legitimado para mantener el importe en su patrimonio sin tener que rendirle cuentas a nadie, lo que no ocurriría con una figura de un poder. Porque si tuviésemos un mandatario, un apoderado o un endosatario en procuración, ustedes saben, porque ya lo hemos visto, debería rendirle cuentas al verdadero dueño, que es el endosante en mandante, el endosante en procuración o el mandante del contrato de mandato que se celebre en virtud del cual se haya realizado la representación cambiaria. Pasamos a ver otra de las preguntas que se formularon. Eileen Seschini pregunta: la mecánica de funcionamiento de los vencimientos de los títulos, especialmente a la vista y a determinado tiempo vista. Bueno, ustedes saben perfectamente que el artículo 35 de la ley establece 4 formas de vencimiento: a día fijo, a cierto tiempo de la fecha, a la vista y a cierto tiempo vista. No hace falta decir que día fijo es el 15 de abril, mucho menos hace falta decir que a cierto tiempo de la fecha de libramiento es desde el momento en que el título se libra, es decir, páguese a 30 días, se cuenta desde la fecha de creación del documento. Si hoy lo estoy creando el día 30 de marzo y le pongo a 15 días, yo voy a tener la primera quincena de abril el vencimiento porque se va a operar por quincena. Ahora bien, ¿qué pasa con los a la vista y a cierto tiempo vista? Es natural que esta palabrita no esté en el vocabulario de ustedes ni estén familiarizados con ella, porque los títulos a la vista son aquellos que se presentan y son exigibles a la sola presentación. Es decir, no tenemos vencimiento. El título nace vencido. El título que dice a la vista o está en blanco es exigible desde el mismo instante que el portador del título lo tiene en su poder. Es decir, que allí no tendríamos que esperar el cumplimiento de ningún acto ni de ningún vencimiento y podríamos salir inmediatamente que lo tenemos a exigir el cumplimiento de la obligación cartular. Si fuera una letra de cambio, podríamos ir a exigir la aceptación y el pago inmediatamente. Si fuese un pagaré, podríamos ir a exigir el pago. Si fuese un cheque, podríamos ir al banco y cobrarlo en la ventanilla en el mismo instante o a media hora o a los 10 minutos de que fue librado. De hecho, todos los cheques comunes son títulos a la vista, para distinguirlos de los cheques de pago diferido, que son títulos que se cobran a cierta fecha que va a estar dada entre un día y 360 días posteriores al libramiento. Muy bien. Vamos entonces a cierto tiempo vista. A cierto tiempo vista es el título cuyo plazo de vencimiento se va a dar entre el periodo que va desde que el girado asentó la vista y el transcurso del lapso indicado por el librador en el momento de confeccionarlo o el transcurso del plazo impuesto por el endosante que lo transmitió. Por ejemplo, un título que diga a 30 días vista. La persona lo puede tener en su poder y no exigir que empiece a correr esos 30 días hasta un año. Puede el librador extender hasta 3 y los endosantes pueden disminuirlo junto con el librador también, pero el plazo que por ley, por defecto legal, corresponde esperar es un año. De manera que si dice a 30 días vista y lo tengo con una fecha de libramiento cierta, por ejemplo hoy, 30 de marzo del 2020, podríamos claramente tenerlo hasta el 30 de marzo del año siguiente y recién ahí presentarlo para la vista.
Si dice 30 días, desde ese momento comenzará a correr el plazo para que sea exigible. Si hubiese sido a 180 días, habrá que esperar que se cumplan los 180 días para recién ahí poder exigir el cumplimiento de la obligación. Y ahí viene entonces la necesidad de que el girado lo vea. Lo vea quiere decir asiente la vista con fecha cierta para que a partir de ese minuto comience a contarse el plazo de vencimiento del título. Si el girado se niega, nacería entonces la necesidad de dejar constancia de esta situación cambiaria insatisfecha, consistente en que el girado inserte la vista en el documento y se produciría entonces la necesidad de hacer el protesto por falta de asentamiento de la vista, que algún sector de la doctrina dice más bien que un protesto es una protesta, porque en realidad la ley ha previsto que el protesto sea solamente por falta de aceptación o de pago, pero no por falta de asentamiento de la vista. Yo creo que el protesto es necesario, que es una modalidad más de protesto, que ante la falta de asentamiento de la vista para que comience el plazo a correr el plazo y tengamos vencimiento y exigibilidad del título, es necesario, sí o sí es necesario que el título sea visto o que se haya constatado que se ha ido al girado a exigirle el asentamiento de la vista y éste se ha negado a hacerlo. Vamos ahora a la pregunta de Sofía Jair. En el tema de plazo de pago de los títulos hay 4 tipos, lo acabamos de hablar. Con respecto a la aceptación, en el supuesto de la letra no haya sido aceptada y no se realizó el protesto, se pierde la acción de regreso anticipada. Vamos a ver este tema. Aceptación. En el supuesto de que la letra no haya sido aceptada y no se realizó el protesto, se pierde la acción de regreso anticipada. Una letra de cambio que se lleva a aceptarla y que el girado no la acepta, requiere de que se haga protesto por falta de aceptación. Si el portador del título no levanta el protesto, pierde la acción de regreso porque es condición de su ejercicio que se haya realizado el protesto. Por eso es que ustedes deberían ya saber que la mayoría de los pagarés que compren en la librería van a tener preimpresa la cláusula de dispensa del protesto, es decir, la cláusula sin protesto, para que no se tenga que generar todo este gasto de realizar el protesto ante la falta de aceptación, para dejar constancia de la falta de aceptación y conservar la acción de regreso. Es decir, que esto se puede responder de esta manera. Si el girado no aceptase la letra y el poseedor legítimo del título no realiza el protesto, pierde la acción de regreso y en consecuencia no tiene acción en contra de nadie, porque al no haber un obligado directo, porque el girado no aceptó y haber perdido las acciones de regreso, ese título queda inutilizado. Vamos con el número 3 de la pregunta. Con respecto a la segunda presentación de la letra, para su aceptación, sí o sí el día siguiente puede designarse otro día. Bueno, ustedes saben que el girado puede pedir que se le presente otra vez más la letra un día después de la presentación. Es decir, puede pedir que se lo haga dentro de las 24 horas. La respuesta es que si se le va a dar el plazo de gracia, sí o sí tiene que ser al día siguiente. Es decir, que es obligación del portador del título conceder ese plazo solicitado por el girado para conservar la acción y en consecuencia ese plazo no podrá pasar de un día, que es lo que la ley marca específicamente. La respuesta a Melina Dorado. Melina dice, no entendí el libramiento de la letra a la orden del librador. No logro ver el sentido práctico y cómo se separan los sujetos más adelante. Bueno, simple. Mira, si vos quisieses viajar a Santiago de Chile y no llevar el dinero con vos, vos generás una letra de cambio con tu corresponsal en Santiago de Chile y te la haces a tu propio nombre y viajás tranquila porque no llevas la cantidad de dinero. Así como el girado de Santiago de Chile le hubiese pagado a cualquier poseedor legitimado a quien vos hayas librado esa letra, lo va a hacer con el propio librador. Es decir, le va a pagar de la misma manera que le hubiese pagado a cualquier otro endosatario. Y muchas veces se hace esto para evitar acarrear la moneda, que acuérdense que esto nació en el medioevo, en donde se llevaba moneda metálica en carretas, con los asaltos propios de la época, con el peso y el transporte de la moneda. Entonces se libraba un comerciante de la ciudad de Génova, libraba una letra de cambio para ir a hacer una compra en la ciudad de Milán, se presentaba directamente al cambista de Milán, le daba la letra librada por él mismo, el cambista de Milán se la aceptaba
y se la daba o aceptada, ese comerciante de Génova salía ya a comprar dentro de la ciudad de Milán porque un banquero reconocido, porque un cambista reconocido había asumido en forma directa, principal, la obligación de pagar la letra de cambio. Melina, con respecto a las acciones directas y de regreso, he visto que de la directa y de regreso se ha hablado en un video muy claro hoy, dictado por la doctora Pilar Rodríguez del Pozo, que está en el Facebook general de la cátedra. Así que te aconsejo escucharlo atentamente y si no obstante la claridad de la exposición de la doctora queda alguna duda, por supuesto la podemos plantear en este grupo. Bueno chicos, seguimos evacuando consultas de esta manera, dando clases complementarias para que ustedes tengan el mayor material y la mayor claridad posible en el entendimiento y en el aprendizaje de esta materia. Nos volvemos a ver. Saludos.